El 90% de los cristianos confunde fe con confianza y esa confusión los mantiene débiles. ¿Cuántas veces hemos batallado con la fe? ¿Cuántas veces hemos dudado? ¿Cómo sabemos realmente? Pues que tenemos fe. Porque hay temporadas donde creemos con fuerza, donde hemos visto la mano de Dios obrando en nuestras vidas, hemos visto milagros y sabemos que por causa de Él nos hemos mantenido firmes. Pero luego no sabemos qué pasa. Entendemos que pasaremos por dificultades, sí, eso lo sabemos en teoría, pero cuando llega la prueba le pedimos a Dios más fe, que no nos falte la fe, que no se nos acabe. Oramos y oramos, pero no sentimos que Dios nos escuche, no sentimos que Dios responda. Como quien dice, pues no vemos claro. Y ahí es donde abrimos puertas a las dudas. ¿Será que Dios me abandonó? ¿Será que Dios realmente me escucha? Sí puede haber gente que diga, yo conozco a Dios, pero que realmente no conoce a Dios y ni siquiera lo ama. Cuando pasamos por estos momentos, lo ideal es que reconozcamos que estamos dudando y pidamos ayuda a nuestros hermanos para que ellos puedan orar por nosotros y nos ayuden a mantenernos firmes, porque sentimos que solo no podemos y la verdad es que solos no podemos, por eso necesitamos a nuestros hermanos. Pero la realidad triste es que muchos prefieren callarse por vergüenza, por miedo a los mismos hermanos que los critiquen. Y esto, obviamente, la culpa también es de la misma iglesia. Porque, no sé por qué, la misma iglesia se espanta como que, oh no, llega alguien y me está pidiendo ayuda. ¿Y cómo es posible si lleva tantos años en el evangelio? Como si fuera un escándalo. Pero la realidad es que ninguno de nosotros estamos exentos de pasar por esto. Y muchos hemos pasado por esto, que lo hemos callado. Es una cosa para querer aparentar, ¿no? Que somos cristianos maduros, que estamos firmes. Eso, en vez de ayudarnos o beneficiarnos, lo que va a hacer es alejarnos de Dios y no mantenernos. Entonces, quitemos esas ideas absurdas, terminemos con ellas, realmente seamos iglesia. Dejemos de cuestionar, dejemos de criticar, dejemos de juzgar el por qué cayó y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Si tú te estás refiriendo a juzgar de, ay, no debes de decirle nada o esto, bueno, si lo estás haciendo con una mala intención, obviamente no debes de hacerlo. Si lo que vas a hacer es ver a tu hermano y hablarle con amor, exhortarlo con amor, eso es lo que tenemos que hacer. En fin de cuentas, el punto es acercarlo a Cristo para que no se vuelva a alejar, para que no se pierda, en vez de nosotros mismos ponerle las barreras y aventarlo otra vez allá afuera. Por eso, anímense unos a otros, ayudándose a fortalecer su vida cristiana, como ya lo están haciendo. Supongo que es algo que estamos haciendo y deberíamos de hacer, ¿verdad? Aquí está la importancia de ser verdaderamente iglesia, de levantar y animar a nuestro hermano, en vez de aventar la primera piedra. Pero bueno, ¿qué es la fe? La fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Si pudieras leer todo Hebreos 11 estaría bien, porque en él nos explica que la fe es estar completamente convencidos y seguros de algo. Creer en eso y esperarlo con confianza. La fe es confiar. Así tal cual. Pero no se trata de una confianza en incertidumbre. Quiero que veas la diferencia. Nosotros usamos creo para cosas inciertas, como creo que mañana va a llover. O sea, es posible, pero pues no estoy seguro. Pero la Biblia habla de la fe como una convicción firme, como algo de lo que estás absolutamente seguro. Es responder, es convicción a lo que Dios ha revelado de sí mismo. Porque recordemos que los demonios también creen y tiemblan. Pero los demonios no tienen la fe verdadera. La fe no se trata de solamente creer en lo sobrenatural, buscar solo los milagros, la prosperidad, mis beneficios, porque eso no es fe. Eso no es de verdad buscar a Dios, es estar atrás de Él para mi conveniencia. Es totalmente entregarnos a Dios porque Él es el pan de vida, porque estamos satisfechos en Él, porque en Cristo vemos la salvación del mundo, caemos rendidos totalmente en Él porque entendemos que no merecemos nada, que no somos dignos de su perdón, que sí merecemos el infierno, pero aún así Dios nos ama, Dios no quiere que nos perdamos y Él otorga el precioso plan de salvación. Él nos limpia, Él nos purifica, Él nos santifica. La fe nos lleva a la convicción del que cree en Él, todo le es posible. Por eso clamamos al Señor. No para mi beneficio, sino porque estamos delante del Creador que lo puede todo. Y pedimos por nuestra incredulidad, pero por supuesto que todo se base en su voluntad. Nos aferramos a las promesas de Cristo sin importar mis circunstancias, sin importar lo que digan los demás, sin importar incluso lo que diga mi mente o el enemigo.
porque sabemos que todos estos placeres del mundo son temporales y que la verdad no valen la pena en comparación a Cristo. En Cristo tenemos recompensa y no me refiero a las riquezas, sino por lo cual nuestra alma clama, de encontrar realmente la verdadera plenitud en Él. Y siento que esto es inexplicable, sí, en un cierto punto, porque como que no hay palabras para poder describir lo que es estar en su presencia. No hay palabras adecuadas tal cual para explicar la llenura que hay en Él. Pero experimentarlo día a día es muy corto a comparación a estar en la eternidad. Pero nos hace mantenernos firmes en el camino, perseverando, porque un día ya no habrá dolor, ya no habrá llanto, ya no habrá muerte. Y si Dios dice y promete eso, es porque así va a ser. Yo lo creo y me tengo que aferrar a ello. Someto mis sentimientos, mis dudas, mis pensamientos, todo en la cruz para no quitar mi mirada de aquel que me salvó en la cruz, porque en su preciosa cruz compró nuestro perdón, nos declaró justos ante Dios y dice que nada, absolutamente nada en este mundo puede apartarme de su amor. Dios es maravilloso, o sea, de verdad, el querer nosotros a veces explicar con palabras no se puede, o sea, sí encontramos como que una que otra palabra, pero de verdad no hay una palabra así exacta para poder explicar lo que podemos sentir en Dios, lo que es disfrutar a Dios, lo que es estar en su presencia, ¿no? Entonces, nuestra vida tiene que reflejar en quién creemos, quién es Él. Porque es muy fácil decir, bueno, sí, yo creo en Dios, yo creo en esto, yo creo en el otro, yo creo en sus promesas, pero no reflejar una vida contraria a lo que es Dios. Y sí pienso que una de las cosas más difíciles es confiar y creer que por más difícil que venga una prueba a mi vida, Dios lo va a usar para mi bien. Pero, ojo, quiero que entiendas que esta promesa no es para cualquiera. Solo es para los que amamos a Dios. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pensamos que si alguien nos ama, nos debería de quitar aquello que nos lastima, aquello que nos daña. Pero esto lo vemos, yo creo que cuando estamos con personas, cuando estoy con una pareja y uno se hace una actitud que no me gusta y sabe que, no sé, me lastimó que dijera algo, debería de cambiar eso. Pero cuando estamos con Dios y es, Señor, yo te entrego todo, y Dios dice, ¿sabes qué? Te voy a quitar, no sé, este sueño, porque si tú te aferras a él, como no estás bien enfocado en mí, lo que va a pasar es que te vas a desviar o no es el tiempo. Pero nos enojamos con Dios porque decimos, Señor, ¿por qué me quitas esto que realmente no es malo, sino que es bueno, que es algo que anhelo? ¿Acaso tú no tendrías que quitarme aquellas personas que me hacen daño, aquello que me va a perjudicar, como no sé, un accidente, algo así, alguien que me quiera asaltar, en vez de quitarme algo que yo anhelo? Ahí es donde pensamos que es como que contraproducente y que es contrario a lo que debería de ser amar. La soberanía y capacidad de Dios de manejar cada aspecto de nuestras vidas es demostrada por el hecho que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, aunque debamos de enfrentarnos a las aflicciones presentes. Dios es el único que puede hacer que estas aflicciones ayuden para nuestro bien. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Todas las cosas, Dios es capaz de obrar todas las cosas, no solamente algunas. Él obra cada una de ellas. Quiero que entiendas bien que esta promesa es para aquellos que aman a Dios dentro del marco del entendimiento bíblico del amor. Y Dios maneja los asuntos de nuestra vida porque somos llamados conforme a su propósito. Dios no comienza una obra en nosotros para después dejarla ahí a medias o abandonarlas en medio de la aflicción. Dios es el autor de nuestra salvación y eso es desde el principio hasta el fin. No debemos pensar que Dios solamente va a tomar acciones cuando nosotros le damos permiso. Él nos escogió y comienza la buena obra en nosotros. Y Él la va a continuar. Él no nos dejó para dejarnos ahí a nuestra suerte. Todo obra para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Esta es la razón del plan de Dios. Dios nos adopta en su familia, con el propósito de hacernos como Cristo Jesús, similares a Él en la perfección de su humanidad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Como lo hemos dicho, no se trata de creer en algo que no tiene sentido. Debemos de entender que al momento de que nosotros nos acercamos a Dios pidiéndole algo, es porque Él es todopoderoso. Pero muchas veces le pedimos como si fuera una exigencia. Como, Señor, tienes que hacer esto o tienes que obrar esto. Como si de verdad
nosotros mereciéramos algo. Entonces nosotros muchas veces podemos acudir al Señor con un corazón lleno de arrogancia, que se disfraza de fe, porque es que yo creo que Él todo lo puede y le pedimos, pero no hay un corazón humilde, no hay un corazón que de verdad diga, Señor, si es tu voluntad. Nuestra fe sí o sí debe de venir acompañada de humildad, porque el Señor es bondadoso con nosotros, nos da mucho más de lo que realmente merecemos. Pues si vosotros, siendo malos, sabes dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Aquí obviamente es vital que sepamos escuchar la voz del Espíritu Santo, porque Él es el que escudriña nuestro corazón y podamos pedir a Dios perdón por un corazón incorrecto, saber acudir a Dios con humildad y saber también aceptar la respuesta de Dios, ya sea que me diga que sí, que no, que espere, o que en un momento nos diga, ¿no? Como Pablo, bástate mi gracia. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Muy a menudo cerramos nuestros oídos cuando Dios responde con una respuesta pues que no nos gusta, que no nos gustaría, que nos hubiera dicho que no o que debemos de esperar. Porque pues nosotros esperamos, ¿no? Que Dios responda a como a mí me gustaría. Y cuando aquí dice, o en este versículo dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en vez de Dios quitar el aguijón de la vida de Pablo, Dios le dio su gracia a Pablo. La gracia que Dios le dio a Pablo era suficiente para satisfacer sus necesidades. Pablo sí estaba desesperado por encontrar un alivio de esa carga. Pero hay dos formas de encontrar alivio. Puede venir cuando es quitada la carga o cuando recibimos fuerza para soportarla. Entonces, en vez de Dios de quitar el aguijón en la vida de Pablo, Dios le dio la fuerza para que Pablo pudiera llevar esa carga. Y Dios mostraría su fuerza por la aparente debilidad de Pablo. Para obtener la victoria, Pablo tenía que creer que la gracia de Dios era suficiente. En realidad, no creemos que la gracia de Dios es suficiente hasta que nos convencemos de que nosotros somos insuficientes. Queremos confianza en nosotros mismos, pero no podemos recibir la fuerza de Dios mientras no conozcamos nuestras debilidades. No podemos recibir la suficiente gracia de Dios mientras no conocemos nuestra propia insuficiencia. Una gran tribulación muestra la gran fortaleza de Dios. Si nunca sientes conflictos internos y un alma que se ahoga, entonces no conoces mucho del poder de Dios que te levanta. Pero si te hundes hacia lo profundo de la angustia del alma y luego el Señor monta un querubín y vuela, sí, monta sobre las alas del viento y libra tu alma y te lleva hasta el deleite del tercer cielo. Percibes la majestad de la divina gracia. El hombre debe sentir la debilidad, reconocerla y llorar. Si no, la fuerza del Hijo de Dios jamás será perfeccionada en él. Cuando recibimos su gracia, entonces disfrutamos nuestro estatus de favor y aprobación delante de los ojos de Dios. La gracia significa que Dios se agrada de nosotros, que Él tiene su favor dispuesto hacia nosotros y que tenemos su aprobación y promesa de cuidarnos. La gracia satisface nuestras necesidades porque estaba disponible en todo tiempo. Cuando nosotros pecamos o fallamos, esto no nos pone fuera del alcance de la gracia de Dios, ya que la gracia nos es dada libremente en Jesús. No puede ser quitada después de que caímos o tropezamos. Cuando nosotros venimos a Dios por fe, por medio de la sangre de Cristo, su gracia siempre está lista para satisfacernos y ministrarnos en nuestras insuficiencias. Mientras que el poder de este mundo está expresado en las cosas que puedan traer daño y destrucción, el amor de Dios se muestra por medio de su bondad y su gracia. Algunas veces asociamos la bondad con la cobardía o la timidez. Cuando hacemos esto, tenemos una perspectiva mundana sobre el poder y la fuerza y negamos la verdad de Dios en cuanto a la fuerza de la gracia y el amor. La gracia no es débil o frágil, es el poder de Dios para satisfacer lo que nos hace falta. ¿Será que nuestra fe es tan fuerte que sorprende a Dios? ¿O será que nuestra incredulidad es tan inmensa que sorprende a Dios? Si nuestra fe está en el lugar correcto, Dios se va a agradar de ello. Así que si sientes que tu fe no es tan fuerte, como que está tambaleando, como que se está apagando, como que está menguando, puedes ir confiadamente al trono de su gracia, reconocer cómo está tu fe, arrepentirnos por dejar entrar la duda, dejar entrar la incertidumbre y pedirle que ponga en nosotros una fe verdadera.
una fe auténtica, una fe que no se tambalee, una fe que permanezca sin importar qué pasa a nuestro alrededor, sin importar qué digan los demás, que solo nos interese que Dios está con nosotros. Así que entreguemos toda carga, toda preocupación al Señor, confiando en que Él está obrando, aunque nosotros no lo podamos ver, aunque no podamos ver las cosas como nos gustaría a nosotros que se resolviera. Y quiero que entiendas que reconocer nuestra incredulidad no nos hace ser menos hijos de Dios, sino todo lo contrario, va a fortalecer nuestra dependencia en Él. La vida cristiana inicia por fe. Cuando decides no tener tu propia justicia, que es según la obediencia a la ley, sino tener la justicia de Dios, que es según Jesucristo, luego de eso la vida cristiana sigue por fe y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Luego de eso, la vida cristiana sigue por fe. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y por último, la vida cristiana termina por fe. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Así que de alguna manera, casi imposible de describir, la fe nos permite contemplar con nuestros corazones lo que todavía no podemos mirar con nuestros ojos. Nos permite saborear ahora un adelanto de lo venidero. Y esto nos lleva a un punto crucial, el objetivo de nuestra fe, aquello en lo que creemos. Y ese objeto, por supuesto que no somos nosotros mismos, ni siquiera es nuestra propia fe, ya que sin importar cuánta fe tengamos, ella en última instancia no puede cambiar las cosas. Solo Dios la puede cambiar, y si nuestra fe no está en el lugar correcto, nada vale en realidad. La fe consiste en estar seguros y esperar en lo que Dios prometió. Es que he esperado tantos años y nada, he orado, me he arrodillado, he hecho de todo, he pedido oraciones a la iglesia, le pido 1000 veces al pastor que ore por mí, a los hermanos, siempre pido oración por eso. Y bueno, ¿qué tal si a ti no te toca ver aquello? Pero tus generaciones, tu familia, verán la respuesta de tu fe. Tenemos razones de sobra para confiar con convicción en nuestro Señor, esperando en sus promesas para nuestra vida. Seguramente partiremos tú y yo antes de poder ver cumplir todas esas promesas. Pero, sin embargo, por la fe puedes ahora vislumbrar lo que Dios hará más adelante. Así que nuestras oraciones no estén basadas cada día en lo que yo quiero, en lo que yo espero, sino que estén basadas más en que Dios obre en nosotros, que fortalezca nuestra fe, que haga de ella una fe auténtica, que no deje de ver su amor y de acudir a su presencia sin importar las circunstancias. Y bueno, como siempre, espero que este video haya sido de gran bendición para tu vida, que a donde quiera que tú vayas puedas reflejar a Cristo. Así que si estás pasando por alguna circunstancia o sientes que ahorita está menguando tu fe o que te hace falta más fe, como te sientas ahorita, si quieres puedes escribirlo aquí en los comentarios. Vamos a estar orando por ti, porque debemos de ser esa iglesia, no solamente en el lugar en el que estemos, en todos lados, con toda la iglesia que Dios tiene en todo el mundo. Debemos de apoyarnos los unos a los otros, animarnos los unos a los otros, orar los unos a los otros. Así que nada, que tengas un excelente fin de semana. Bendiciones.